Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas a Romanos capítulo 12. El libro de Romanos capítulo 12, después del libro de Hechos. Hoy vamos a estudiar versículos 1 y 2 en Romanos capítulo 12. Y en ese pasaje de las Escrituras, Pablo dice esto: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestras mentes, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, en todas cosas en la vida entendemos que hay reglas y que hay leyes. Hay reglas y leyes en lugares donde trabajamos, hay reglas en deportes, hay reglas en nuestras familias, reglas y leyes en la sociedad. Hay reglas que obedecer. ¿Por qué hay reglas, por ejemplo, en deportes? Cuando vemos deportes, ¿por qué hay reglas en los deportes? Hay reglas porque sin reglas habría caos, habría confusión, habría destrucción. Sin reglas no hay orden. Las reglas entonces son establecidas para que el deporte pueda ser disfrutado y también para que todos los competidores sean tratados con justicia. Hay reglas para que se pueda mantener el orden, hay reglas para que nadie se lastime, hay reglas para que nadie muera. Y bueno, en la vida cristiana también hay reglas para vivir. Hay una forma de cual Dios quiere que vivamos como cristianos. Pero estas reglas no son obedecidas para obtener la vida eterna, para obtener la salvación. Eso es la religión. Eso es la salvación por medio de obras. Cuando la Biblia dice es imposible salvarse por medio de buenas obras, por medio de religión. Las reglas en la vida cristiana, esto es muy importante de entender, son establecidas para que podamos vivir de una manera que agrada a Dios, nuestro Padre, quien ya nos ha salvado por fe en Jesús. Son reglas buenas, cuales Dios nos da para vivir una vida de paz y de gozo y mantener el bienestar del prójimo siempre como prioridad. Bueno, en este pasaje que vamos a ver hoy, en Romanos 12, cual Dios nos da, vemos reglas que Dios nos da para vivir en paz y gozo. Y vemos que Pablo nos explica cómo es que debemos vivir como cristianos. Y les quiero dar dos encabezados esta tarde, muy simples, si toman notas. Dos encabezados. Por primer parte vemos esto: la orden a vivir una vida santa. La orden a vivir una vida santa. En versículo 1, Pablo dice esto: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí miren en versículo 1 las palabras por consiguiente. Estas palabras nos apuntan hacia atrás a lo que Pablo ya dijo en este libro en capítulos 1 a capítulo 11. Bueno, ¿qué es lo que dijo Pablo en los primeros 11 capítulos de Romanos? Bueno, hasta ahora Pablo estuvo predicando el Evangelio de Jesucristo.
Y en capítulo 1 a 3, Pablo explicó que todos los seres humanos, sean judíos o sean gentiles, todos han pecado y quedan fuera de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nuestros pecados nos separaron de Dios. Y en Romanos 3:10 a 12, Pablo dijo esto, que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, en la vista de Dios, delante de Dios, no existe un ser humano que sea bueno. Ni siquiera el Papa, nadie. Nadie es bueno en los ojos de Dios. La palabra nos dice que la gente buena entonces no existe. No existe. Las buenas obras, la religión, no sirve de nada delante de Dios. Es por eso que Dios tuvo que mandar a su Hijo unigénito para morir por los pecados de los creyentes, de los que crean en Él, para recibir el perdón, la salvación, para recibir la vida eterna como regalo por medio de fe en Jesús. Eso es lo que Pablo predicó en capítulos 1, 2 y 3. Luego, en capítulos 4 a 8, Pablo explica más lo que Jesucristo cumplió por su vida, muerte y resurrección. Y también que Él nos ha liberado de la esclavitud al pecado y que ahora como creyentes somos poseedores del Espíritu Santo y tenemos el poder para vivir una vida distinta, una vida santa como la gente de Dios. Después de eso, en capítulos 9 a 11, Pablo explica sobre la doctrina de la elección, cual enseña que Dios, antes de crear el universo, Dios en su sabiduría eligió a individuales quien Él iba a salvar antes de que creó cualquier cosa. Eso también se habla sobre eso también en Efesios 1, versículo 4. También habla sobre el plan que Dios tiene con la nación de Israel. Y bueno, ahora en el capítulo 12, donde estamos nosotros, Pablo empieza por decir esto. Por consiguiente, hermanos, es decir, que Pablo le está hablando a cristianos. Y cuando nos ponemos la fe en Jesucristo, venimos a ser parte de una familia espiritual, la familia de Dios. Y somos hermanos y hermanas en Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, él está hablando a la familia de Dios como un hermano mayor que le habla a sus hermanos menores. Y le está explicando algo. Dice, hermanos, por consiguiente, ya que fueron salvos por fe en el Hijo de Dios, ya que tienen la vida eterna, ya que fueron perdonados, hagan esto, dice Pablo. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Bueno, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Está diciendo esto. Porque Dios los ha salvado en su misericordia, vivan el resto de sus vidas como cristianos de esta manera. Así se debe vivir. Y noten primero aquí la motivación para vivir una vida santa. La motivación es la misericordia de Dios, las misericordias de Dios. Es decir, que la motivación para vivir una vida santa como cristiano no es el miedo de Dios, tener miedo que me va a juzgar, porque en Cristo ya juzgó nuestros pecados en la cruz. La motivación para vivir una vida santa delante de Dios son las misericordias de Dios. ¿Qué es misericordia? ¿Cómo se define esa palabra? Esto es la misericordia. La misericordia es cuando no le das a alguien lo que se merece. Esa es misericordia. Una ilustración. Si alguien comete un crimen contra mí y en vez de llamar a la policía, yo lo perdono,
le tuve misericordia. Lo que él merecía es la justicia, que la policía venga, que lo arresten. Pero yo le di misericordia, lo perdoné, le tuve compasión. Ahora la pregunta es entonces, ¿cuáles son las misericordias de Dios? Porque la Biblia nos dice que Dios es un Dios misericordioso. Gracias a Dios que es misericordioso. ¿Cuáles son entonces estas misericordias que tiene Pablo en mente? Bueno, primariamente es el perdón por medio de fe en su Hijo Jesús. La cruz. Porque el que cree en Jesús recibe el perdón de Dios, lo que no se merece. Porque Jesús sufrió en su lugar para pagar la deuda. Lo que merecíamos nosotros es el infierno eterno. Pero lo que nos dio Dios en vez de eso es el perdón por medio de su Hijo Jesús. Es por eso que en Romanos 8, versículo 1, Pablo dice esto. Romanos 8, versículo 1, dice esto: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que la persona que puso su fe en Jesús no tiene condenación ahora, no en el futuro, ya fue perdonada. ¿Entienden? Ya fue perdonada. Es más, Dios también nos da el Espíritu Santo, nos da ayuda, nos da todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, cuando no merecíamos nada más que la muerte. En Romanos 6:23, Pablo dijo esto. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, lo que merecemos por el pecado, es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces, las misericordias de Dios, este es lo que nos motiva a vivir una vida fiel antes de Dios. Quiero que entiendan esto muy claro. La vida cristiana es una respuesta a las misericordias de Dios. Es una respuesta. Es decirle a Dios: Dios, gracias por haberme salvado por fe en tu Hijo Jesús. Y yo quiero vivir de esta manera porque ya me perdonaste. No estoy viviendo y haciendo cosas buenas para recibir el perdón. Vivo como vivo para Dios porque ya fui perdonado. Ya me liberó. Ya me perdonó. Entonces, bueno, ¿cómo debemos vivir? Miren lo siguiente que dice en capítulo 1. La orden de Pablo. La orden de Pablo. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Pablo dice que necesitamos presentar nuestros cuerpos. No solo lo que está por dentro, lo espiritual, pero también lo externo, nuestro cuerpo. Es decir, que debemos presentar todo nuestro ser a Dios, todo lo que somos. Toda nuestra vida, dice Pablo, debe ser un sacrificio. Ahora hay ironía aquí, porque un sacrificio siempre es algo muerto, ¿no? En el Viejo Testamento un sacrificio era un animal muerto. Pero acá Pablo dice, no, presenten sus vidas como sacrificio vivo. Vivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir esto. Dios quiere toda tu vida. Que todas nuestras vidas sean de servicio ofrecido a Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todas nuestras vidas, todo lo que somos. Que usemos nuestro cuerpo no para pecar, no para vivir por nosotros mismos, pero que usemos nuestros cuerpos para hacer lo que le agrada a Dios. La palabra santo indica esto.
un sacrificio santo. La palabra santo o santa viene de una palabra que significa separación. Separación. Entonces, un ejemplo es, si estás cortando una cebolla, cortás y pones el cuchillo ahí y separás lo que cortaste del resto de la cebolla. O sea, separás lo que ya cortaste, lo separás del resto de la cebolla que no cortaste. Eso es la santidad, es separación. Entonces, ser un santo significa que somos separados del mundo y separados del pecado. Eso es lo que significa ser santo. Un santo, escuchen esto, no sé si saben esto, bíblicamente un santo es un cristiano. Un cristiano es un santo y un santo es un cristiano. Una vez que uno pone su fe en Jesús de verdad, se convierte en un santo. Un santo no es hecho un santo por un papa. Eso no está en la Biblia. Si una persona no viene a ser un santo antes de que muere, no lo va a hacer después de la muerte. Es por eso que en Romanos 1:7 Pablo dice, a los cristianos los llama santos, que son santos. Romanos 1, versículo 7. Que le está escribiendo, dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Santos. Entonces uno es un santo porque cuando pones tu fe en Jesús, Dios te agarra y te separa del mundo. Y te separa hacia Él para usarte por sus propósitos, para darte la vida eterna. Entonces a Dios sí le importa cómo vive uno. Y si uno es un esclavo al pecado, esa persona no ha sido salva. No puede uno vivir para Dios y para el mundo y para el pecado al mismo tiempo. Jesús dijo, no se puede servir a dos maestros. O servimos a Dios con nuestras vidas o servimos al pecado o al dinero o lo que sea. Pero las dos cosas no pueden ser Señor de nuestras vidas. Es imposible, dice la palabra. Es por eso que Pablo dice en Romanos 6:13. En Romanos 6:13, Pablo dijo esto. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten sus cuerpos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usen su cuerpo para lo bueno, no lo malo. Versículo 16 en Romanos 6 dice esto. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Y luego en Romanos 6:19 dice esto. Romanos 6:19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Hay que presentar lo que somos a Dios. Todos son esclavos. Toda la gente en el mundo es un esclavo. O somos esclavos al pecado, dice la Biblia, o somos esclavos de Jesús. Pero toda persona es un esclavo, una esclava, dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 6:20, Pablo dijo esto. 1 Corintios 6, versículo 20, dijo, pues por precio habéis sido comprados. Está hablando de la sangre de Jesús, lo que costó para salvarnos del pecado. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nos compró Dios y ahora somos sus esclavos.
Bueno, y hay mucha gente hoy que clama ser cristiano o cristiana y que dicen que aman a Dios, que conocen a Dios, que son salvos, que son salvas, pero viven como el mundo. Viven para el pecado, viven con el alcohol, viven por las drogas, viven por el adulterio, por la perversión, tienen vocabulario sucio, envidia, enojo, aman las cosas del mundo. Y esa es la evidencia de que en verdad no son cristianos. ¿Por qué? Porque cuando Dios salva a alguien, los libera del pecado y les da el Espíritu para vivir una vida santa. Y ahora en la clase esta mañana dije esto: cuando pones tu fe en Jesús, Dios nos libera del pecado, pero todavía podemos ser influidos por el pecado. ¿Entienden? Por eso pecan los cristianos, pero tenemos el poder para matar la carne, para matar el pecado en nuestras vidas, de poco a poco, porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Puede un cristiano caer en pecado? Claro que sí, pero ese no va a ser el estilo de su vida, el estilo de su vida. Esa es la idea, esa es la diferencia. Si uno dice que cree en Jesús, debe presentar su cuerpo como sacrificio vivo y santo. Y después Pablo dice esto: esto es aceptable a Dios. Este tipo de vida es una vida aceptable a Dios, que le agrada a Él. Y un cristiano siempre quiere vivir para agradar a Dios. 2 Corintios 5:9 dice esto: por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Ambicionamos serle agradables a Dios. Tercer punto. Esto es una vida racional. La vida santa es racional. Miren el resto del versículo 1. Pablo dice que este estilo de vida es vuestro culto racional. Ahora, la palabra racional en el idioma griego original de la Biblia es la palabra lógicos. La escuchan, es lógico. Es lógico vivir de esta manera por Dios, si Él nos compró. Pero esta palabra también tiene otro sentido, por eso muchas versiones de la Biblia la traducen espiritual. Este es tu culto espiritual. La palabra culto es mejor entendida alabanza, alabar a Dios. Bueno, ¿qué quiere decir Pablo? Que la vida es alabanza. La vida es alabanza. Alabamos a Dios con toda nuestra vida, no solo los domingos por la mañana o la tarde. Hay gente que vive como si alaba a Dios los domingos a la mañana, los domingos a la tarde, pero el lunes a sábado viven como mundanos. Pablo dice, no, nuestra vida es una alabanza a Dios. Todo lo que hacemos para Dios es alabanza y todo es hecho para su gloria. En 1 Corintios 10:31 dice esto la palabra: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay que entender esto. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestro trabajo, sea lo que sea, es alabanza cuando lo hacemos a su gloria. Lavar los platos es alabanza. Criar nuestros hijos es alabanza. Cuando estamos con nuestros amigos es alabanza. Toda la vida, cuando todo es hecho para la gloria de Dios, es una vida de alabanza. No se puede separar el domingo por el resto de la semana. Todas nuestras vidas es alabanza. Dios quiere toda tu vida, no partes de tu vida y de mi vida. Él quiere toda tu persona.
Esa es la orden a vivir una vida santa. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos obedecer esta orden? ¿Cómo podemos vivir esta vida santa? Versículo 2. Este es el segundo encabezado que les quiero dar si toman notas. El segundo encabezado es este: ¿cómo vivir una vida santa? Pablo dice, no solo te doy la orden, pero también te voy a explicar cómo cumplir esa orden. Versículo 12. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay dos partes acá, una negativa y una positiva. Pablo dice algo que no debemos hacer y nos da algo que sí debemos hacer. La vida cristiana no es solamente dejar de hacer lo malo en el poder y la gracia de Dios, pero también es ponerse a hacer lo que le agrada a Dios. Hay una parte negativa, una parte positiva. No hagan esto, hagan eso. Bueno, por primer parte, la orden negativa. Miren el versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo. No hagan esto. No se adapten al mundo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra adaptéis significa moldear. Moldear. Bueno, les doy un ejemplo. Mi abuela siempre hacía galletas, ¿no? Cookies. Y estiraba la masa, ¿no? Y tomaba un molde con una imagen, puede ser una estrella, puede ser una flor, puede ser un animal, lo que sea, y apretaba ese molde hacia la masa que estaba estrecha, y la masa tomaba el molde del molde. Así tenés la galleta, ¿no? Lo que está diciendo Pablo es que no dejen que el mundo aplaste su molde y los moldeen a ustedes como es el mundo. Es decir esto, para simplificarlo. No dejen que este mundo los adapten a su imagen. No sean influenciados por este mundo con todo su pecado y maldad. No tomen el molde del mundo, de cual Dios los salvó, y no actúen como los impíos, los incrédulos. Esto es lo que está diciendo Pablo. No dejen que el mundo defina cómo se visten, cómo piensan, lo que creen, a dónde van, lo que es bueno y lo que es malo. No dejen que el mundo defina cómo criar a sus hijos. No dejen que el mundo defina lo que miran en la tele, lo que escuchan en la radio. Los incrédulos, ¿cómo viven los incrédulos? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se visten? ¿Cómo creen? ¿De dónde sacan todas estas cosas? Del mundo. De este mundo caído, cual odia a Dios, niega a Dios y está en rebelión a Dios. De ese mundo venimos todos nosotros. Así pensábamos. Pero ahora dice, no dejen ser influenciados por este mundo. Y escuchen, si lo dejan pasar, va a pasar. Si lo dejan pasar, sí va a pasar. Si dejan que sus ojos miren lo que no deben mirar, van a adaptarse a este mundo. Si dejan que sus oídos oigan lo que no deben oír, van a adaptarse a este mundo. Si van a lugares donde no deben ir, van a adaptarse a este mundo. Si mantienen amistades que no deben mantener, van a adaptarse a este mundo. Sí va a pasar. Hay cristianos que piensan que yo puedo hacer estas cosas porque sé la verdad. Pero la palabra nos dice que si te pones en esa situación, vas a ser adaptado al mundo. 1 Corintios 15, 33 dice esto. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. ¿Por qué dice eso? Porque hay gente que se engaña en pensando, yo puedo estar en esta situación, yo puedo tener estos amigos que odian a Dios y todavía ser un cristiano, que no me van a influenciar. No, ese es un engaño. Mala compañía corrompe las buenas costumbres. Sí va a pasar. Van a pensar como el mundo si dejan ser adaptados al mundo. Es así de simple. Y todos venimos del mundo, es lo único que conocemos, y por eso es que este cambio es tan radical. Segundo punto, la orden positiva. Bueno, no sean adaptados a este mundo, hagan esto en vez. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Entonces, en vez de ser adaptado al mundo, hagan esto. En tu vida vas a estar haciendo una de estas dos cosas. O vas a estar siendo adaptado al mundo o vas a estar renovando tu mente. No hay neutralidad. Bueno, una de esas dos cosas va a estar pasando en tu vida y en mi vida. Pablo dice, sean transformados. Esta palabra transformado es la palabra metamorfosis, que indica un cambio. O sea, Pablo dice, sí deben estar cambiando, pero deben estar cambiando para lo bueno, no para lo malo. Sí debemos cambiar, ser moldeados, pero por lo bueno, no por lo malo. ¿Cómo dice Pablo que debemos cambiar? Mediante la renovación de vuestra mente. ¿Cómo somos transformados y conformados a Cristo? Por renovar nuestras mentes. Por empezar de pensar de una forma nueva y diferente. De la manera que una persona piensa en su mente, de esa manera actúa y es. Cómo pensamos es cómo vamos a vivir. Todo empieza en nuestras mentes. Por eso, ¿por qué indoctrinan a los niños en las escuelas? Porque saben que como piensan van a vivir. ¿Por qué es que la gente va a muchos psicólogos? Porque la idea es que si yo puedo cambiar mi forma de pensar, mi vida va a mejorar, ¿no? Esa es la idea. Pero esto es importante. Hay que entender esto. Si pusiste tu fe en Jesucristo, arrepentiste de tus pecados, abandonaste toda esperanza en ti misma, en ti mismo, para salvarte, y toda tu esperanza está en el Hijo de Dios, la Biblia dice que ya fuiste renovada. Yo ya fui renovado. Ya somos criaturas nuevas, ¿no? 2 Corintios 5:17, lo que leí antes, dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Es decir, que delante de Dios, en Jesucristo, ya somos aceptados, santos en Cristo. Al mismo tiempo, la palabra dice que mientras estamos en este mundo como cristianos, estamos siendo renovados, conformados a la imagen de Jesucristo. Se llama santificación. Santificación, que cada día somos más y más como Jesucristo y menos como lo que éramos en el mundo. Eso es lo que es la santificación. No para salvarnos, pero ya fuimos salvos. Ahora, ¿cómo renovamos nuestras mentes? Principalmente por la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuál es la mente de Cristo?
Segundo Timoteo 3:16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios. No hace falta un psicólogo. La palabra basta. La palabra de Dios. Y si fueron salvos y ahora son hijos de Dios y quieren vivir una vida santa en gratitud por sus misericordias, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿A dónde se empieza? ¿A dónde se continúa? Les quiero dar unos puntos de aplicación para renovar nuestras mentes. Número 1, escuchen la palabra, como estamos haciendo ahora. Escuchen la palabra predicada. Acá pueden ser en YouTube, escuchando la palabra. Les puedo dar unas escrituras, pero no las voy a leer, pero si quieren estudiarlas después, las pueden anotar. Lucas 8:21. Escuchen la palabra. Lucas 8:21. Lucas 8:21. Número 2. Estudien la palabra. Estudien la palabra. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Y también Esdras 7:10 en el Viejo Testamento. Esdras 7, versículo 10. ¿Ok? Escuchen la palabra, estudien la palabra. Número 3, lean la palabra. Es claro, lean la palabra, ¿no? 4, memoricen la palabra. Memoricen la palabra. Salmo 1:19-11, David dijo, tu palabra he escondido en mi corazón para que no peque contra ti. Memorizamos la palabra, nos cambia la mente. Número 5, enseñen la palabra. Entre ustedes mismos, enseñen lo que están aprendiendo. Y si estamos aprendiendo para enseñar, no sé cómo funciona, pero la palabra es como que si se queda en la cabeza, porque la tenemos que enseñar. Eso ayuda. Y también lean buenos libros sobre la palabra. Lean buenos libros sobre la palabra. Ahí atrás tenemos uno en español. Se llama El conocimiento de Dios. $7. Ahí lo pueden comprar. Muy buen libro para crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y número 7, uno más. Oren mientras tanto. Oren, siempre orando por entendimiento. Que el Espíritu ilumine la palabra, que no solo para que la entendamos, pero que también sepamos cómo podemos aplicar la palabra a nuestras vidas. Le doy unos versículos para ese también. Salmos 1:19-18. Salmos 1:19-18. También Efesios 1:18. Efesios 1:18. También Colosenses 1, versículo 9. Colosenses 1, versículo 9. ¿Lo estoy diciendo bien ese? Colosenses, sí. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios en Salmo 1:19, 105, dice esto. Tu palabra, Dios, es una lámpara para mis pies, una luz para mi camino. Eso es lo que es la Biblia. Bueno, y si después del sermón quieren esos versículos otra vez, se los puedo mandar. Tu palabra, Señor, es una lámpara para mis pies, una luz para mi camino. La palabra nos ayuda a crecer. 1 Pedro 2, versículo 2. Nos da sabiduría. Es así que renovamos nuestras mentes y cambiamos nuestras vidas. Y bueno, ¿cuál es el resultado de renovar nuestras mentes así? Pablo dice esto. Volvemos a Romanos 12, versículo 2. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra verificar ahí significa juzgar, ser correcta. Es decir, que Pablo dice que cuando renovamos nuestras mentes, encontramos y sabemos la voluntad de Dios, lo que Él quiere por nuestras vidas. Hay mucha gente que dice, yo tuve un sueño, o Dios me habló,
o vi esto, o vi eso, o un profeta me dijo. Eso es falso. Sabemos la voluntad de Dios por estudiar la palabra de Dios. Si queremos saber la voluntad de Dios, sepamos la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos para nuestras vidas está acá. No hace falta nada más. Y Pablo dice que esta voluntad es lo que es bueno, es decir, moral, correcto, que también es aceptable, lo que agrada a Dios. Y finalmente, que es perfecto, cual significa que la voluntad de Dios no tiene defecto, no tiene perversión, corrupción ni falta. Les quiero dejar con esta verdad, este pensamiento. Bueno, vivir como hijos de Dios para la voluntad del Padre es la mejor manera de vivir. Este es el secreto de la felicidad. El pecado trae dolor, trae rencor, trae tristeza, trae enfermedad y en fin trae la muerte eterna. Pero la vida en Cristo es vida verdadera, es el secreto de la paz y el gozo. Y es por eso que Pablo dijo que el reino de Dios no es comida ni bebida, pero es esto, es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos paz y gozo. No son leyes que nos encadenan y nos hacen sentir mal. Dios sabe cómo vivir la vida, por eso nos da su palabra. Entonces que Dios nos ayude a vivir para Él, a presentar nuestras vidas y nuestros cuerpos como sacrificios santos a Él, viviendo por su voluntad, mientras experimentamos el gozo y la paz de Dios. Oremos. Gracias Dios, Padre nuestro, por tu palabra, por tu verdad, que nos guía, que nos da luz, que nos enseña cómo vivir en este mundo caído, este mundo oscuro. Ayúdanos con el Espíritu Santo a poder entender mejor y aplicar esto a nuestras vidas. Te pido que todos los que escuchen este mensaje, sea aquí o en la internet, donde sea, que te conozcan, que nazcan de nuevo del Espíritu Santo, que pongan su fe en Jesús, que experimenten la felicidad y el gozo de vida en Cristo, el perdón de todos los pecados, la vida eterna. Gracias Dios por todo lo que haces por nosotros y en este Día del Padre sabemos que vos sos el mejor Padre, nuestro Padre Celestial. Y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.